Buenos días a todos, agradeciendo este día, el habernos permitido amanecer con salud, agradeciéndole a la Trinidad que no nos ha abandonado, que ha estado siempre a nuestro lado y asimismo a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, hoy meditaremos el Evangelio de Marcos 11, versículos del 11 al 26. Dice, después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si se encontraban higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen los que tengan en contra de otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra de Dios. Pues yo orando este evangelio veía las actitudes que tenía Jesús. Aparentemente, cuando uno lo lee, pues ve a un Jesús, ¿verdad? Molesto. Y en muchas ocasiones dicen, bueno, Jesús que no se enojaba, ¿verdad? No se molestaba. Recordemos que Jesús humanamente también tenía sentimientos como cada uno de nosotros. Y también a nosotros hay situaciones y cosas que a veces nos molestan o no nos parecen, que las vemos, ¿verdad? Y en ocasiones pues es ir viendo a ese Jesús, cómo actuamos nosotros cuando algo se nos contradice o algo, ¿verdad? No nos parece ver la reacción que nosotros tenemos. Pero es propio también ir entendiendo y aprendiendo las reacciones de Jesús,
Porque aquí nos dice, ¿verdad? Que Jesús primero dice, después de haber sido aclamado por la multitud, miren, Jesús así, y después de esto nos dice ahí el contexto que entra al templo, ve lo que sucedía, dice, pero ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. A mí me hacía ver esto que Jesús, pues al llegar ahí al templo, pues vio todo el desorden que existía. Pero dice, como ya era tarde, se regresa a Betania. Betania, pues era una aldea pequeña que estaba como a 3 kilómetros de ahí de Jerusalén. Y era una aldea caracterizada, ¿verdad? Por el cultivo de los higos. Y si recordamos también ahí es donde vivían sus amigos Lázaro y las hermanas de Lázaro. Es una aldea pequeñita. Entonces Jesús se retira. Entonces yo preguntaba, ¿y ahí Jesús por qué no actuó? Nos dice, porque ya era tarde. Entonces me pregunto yo, cuando nosotros tenemos situaciones adversas, las vemos, las analizamos primero a ver cómo las vamos a resolver o actuamos sin pensar directamente, ¿verdad? Y esto yo creo que a muchos ya hemos tenido la experiencia de que cuando nos pasa esto y actuamos por impulso, impulsivamente, pues las cosas no nos resultan, nos salen mal, ¿verdad? Porque no las analizamos, no las pensamos. Y aquí Jesús, yo veía cómo él, viendo que ya era tarde, todo esto, incluso dice, se fue a Betania esa noche. Y yo me supongo que Jesús pues se pasó en la noche orando con su padre lo que vio, la situación, cómo estaba ahí en el templo, en la cual él en ese momento pues no quiso actuar, sino dice se regresó y hasta el siguiente día ya regresa. Pero también aquí Jesús nos da una enseñanza. Nos dice que pasa y ve una higuera que estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. Y entonces Jesús mismo dice, esta que nadie va a comer nada de esto, de estos frutos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, en cuántas ocasiones tenemos tantas y tantas cosas que sabemos, que vamos, que aprendemos, pero realmente no damos frutos. ¿Cuántos nos quedamos, como dicen por ahí, a la orilla del camino, sin poner todo lo aprendido, todo lo que hemos visto, todo lo que se nos ha enseñado, ponerlo en práctica con los demás? Y esto, pues, nos sucede generalmente a muchos, que nos queremos, como dicen por ahí, nomás aprender, aprender, saber, pero no poner en práctica. Y entonces aquí Jesús, pues, nos da una enseñanza, que no es porque se vea lleno de hojas y eso, pues no, hay que también tener frutos. Y ahí mismo siguiendo el contexto, viendo las actitudes que tiene Jesús, nos dice que al llegar al templo, al siguiente día, se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Dice, volcó mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Qué actitudes, verdad, tiene Jesús? Y muchas veces decimos, es que Jesús se molestaba. Sí, se molestó Jesús, pero si vemos y analizamos, vemos en cierta manera que, como les dice después Jesús, ¿ah? Dice, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Lo que pasaba allí en Jerusalén, que ya el templo pues no se respetaba,
no se tenía pues el objetivo para el cual es realmente un templo, para tener oración, para ir a conversar con Dios, sino que ellos ya lo habían hecho de otra manera. Habían hecho ahí, como les dice Jesús, una especie de mercado. Y una especie de mercado porque Jesús no nada más por eso les dijo que eran cueva de ladrones, no porque nomás estuvieran vendiendo, comprando ahí todo eso, sino que porque abusaban, ¿verdad? También de la compraventa, de todo lo que tenían, las monedas, todo eso. O sea, ellos, ¿verdad? Abusaban y ya veían ahí como un cierto lugar de negocio en donde ellos aprovechaban, ¿verdad? Para sacar su provecho propio. Y acordémonos que el templo, ¿verdad? Pues ¿para qué es? Es para que todos podamos ir a hablar ahí con Dios. Imagínense, si se veía esto como un mercado, imagínense la persona que fuera a entrar y quisiera hacer oración allí en ese templo, pues yo me supongo que no se podía, ¿verdad? Porque como que aquello era un mercado y ya pues se había transformado en una cosa muy diferente. Y entonces aquí Jesús pues nos hace reflexionar a nosotros, ¿verdad? Cuando vemos nuestros templos, esto, ¿verdad? Realmente ver para qué fueron creados estos templos. Qué diferencia cuando nosotros llegamos a algún templo y vemos que hay gente que está haciendo oración, hay gente que está en silencio, que está todo tranquilo. Pues cuando llega uno ahí, como dicen, hasta le dan a uno ganas de estar haciendo oración, de estar meditando en esa paz, en esa armonía, y no en un lugar tumultuoso. Y ahí es irle dando la razón y ver esas actitudes, como les decía, de Jesús, porque muchas ocasiones hay gente que a mí me había dicho, es que Jesús se molestó, hizo esto, ¿verdad? Estaba así. Sí, pero hay que ver qué es lo que ocasionó eso. Y eso mismo nos pasa a cada uno de nosotros. En muchas ocasiones, ¿cuántas veces prejuzgamos o vemos y decimos, ay, esta situación es esto, así está, pero no vemos el otro contexto? ¿Por qué las personas actúan de esta manera? ¿Por qué están así? ¿Verdad? O sea, no vemos lo demás, vemos nada más por arribita. Y eso pues nos hace a nosotros que juzguemos a veces a las personas de manera muy diferente a lo que ellos, ¿verdad? Traen. Entonces, aquí Jesús nos invita a ver el trasfondo de cada cosa, pero sin embargo, ahí mismo nos dice, y Jesús da la respuesta después, cuando Jesús les dice, tengan fe. ¿Eh? Sin duda, dice Jesús, la fe, como decimos, mueve montañas. Y aquí Jesús les hace esa aclaración, ¿verdad? Con fe, si ustedes le dicen, este monte, ve, quítate de aquí, aviéntate allá, se aventaría. Y es como la canción que a veces nosotros oímos, aquella que, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y entonces, pues el día de hoy nos invita a tener de veras esa fe, pero esa fe nos dice Él, nada más es decir yo tengo fe, sino nos dice aquí, sin dudar en su corazón y creyendo que lo que va a suceder, sí, eso lo obtendremos o lo que pedimos,
¿verdad? Lo obtendremos con una fe de veras esperanzada en Dios, porque cuántas ocasiones pues queremos o le pedimos algo y inmediatamente queremos que a la hora que le decimos, el Lolo nos responda y nos resuelva todo. Y es nosotros de veras tener fe, porque sabemos que el tiempo es de Él. Y Él, como nos dice aquí, si de veras nosotros sin dudar en nuestro corazón y creyendo que va a suceder lo que nosotros le pedimos, pues no lo obtendrá, lo obtendremos, nos lo dará. Y es confiar en este día a través de la oración, como nos dice allí, cuando se pongan a orar, viendo sobre todo ese corazón que esté limpio y que esté, ¿verdad? Libre de todo aquello que nos a veces nos impide orar. Y aquí nos da una muestra, dice, perdonen, dice en ese corazón, perdonen lo que tengan contra los otros. Y esto ya no lo había dicho, que en la oración dice, cuando vayas a presentar tu ofrenda al templo, primero ve y pide perdón de lo que has hecho con el hermano, que a veces voluntaria o involuntariamente lo hacemos, porque en cuántas ocasiones ni nos damos cuenta, ¿verdad? De que estamos ofendiendo al hermano o algo así. Entonces dice, pide perdón y luego ya después ven y trae tu ofrenda. Eso dice en otro pasaje, en otro pasaje. Por eso aquí nos dice, ah, si nosotros también perdonamos, pedimos todo eso con fe, pues nos dice que el mismo Padre también, asimismo, va a actuar con nosotros, nos va a perdonar, vamos a tener. Entonces, pues el día de hoy, ah, aunque está un poquito el Evangelio larguito, pues es ir viendo tantas y tantas actitudes de Jesús en las cuales vamos a ir aprendiendo tantas y tantas cosas que nos va mostrando Jesús en sus diferentes facetas. No nada más ver a un Jesús molesto, sino ver a un Jesús que después, ¿verdad? También nos dice, tengan esa fe, confíen, así como Él siempre confiaba en su Padre. Y pues ante estas situaciones, pues también es pedirle a nuestra Madre María que nos lleve de la mano y que nos enseñe, así como ella enseñó a Jesús a orar, a pedir, a entender las situaciones, pues que María también nos vaya llevando de la mano hacia su Hijo y de ahí hacia el Padre. Entonces pedir que ese Espíritu Santo, que ya vimos que lo pedimos en este fin de semana, pues nos oriente y nos lleve siempre a tener, como dicen ahí, esos frutos y no nada más quedarnos como esa higuera llena de hojas sin frutos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un bendecido día